con la clase. Vamos a continuar con la clase. Tengo bastantes inconvenientes con el Zoom. Vamos a compartir entonces. Ya, compartí. Bueno, estamos considerando la noción de límite y vamos a considerar acá el material que que se ha publicado en la guía, en la página. Respecto de este material, ustedes ya pueden estudiar con bastante detalle todas las definiciones. Estoy haciendo un rápido vistazo de todo el material que se encuentra. Me interesa abordar de acá, bueno, aquí está la definición epsilon delta, la condición geométrica, un par de ejemplos con epsilon delta, el álgebra de límites, que ya la hemos, tengo una conexión inestable en este momento. Varios ejemplos de cálculo de límites, sería importante que lo revisaran. Miren este ejemplo acá, hay un micrófono que está abierto. ¿Cómo se calcula ese límite? Hay que hacer una doble racionalización. En este caso, se racionaliza el numerador, se calcula el límite. Hay algunos problemas propuestos ahí que pueden calcular. Aquí hay que factorizar, ciertamente. Aquí se puede racionalizar y también racionalizar en esta parte. Perdón, estamos en el caso del límite lateral. Ya comentamos lo que es el límite lateral. ¿Sí? Y está el gran resultado que conecta los límites con los límites laterales. Esto fue lo último que estuvimos comentando en la clase anterior, junto con el cambio de variable. Aquí hay un ejemplo bastante accesible para que todos lo puedan mirar. Ese ejemplo nos dice que el límite no existe. Y tenemos otro ejemplo gráfico, donde nos piden, viendo la gráfica, determinar qué pasa con los límites de las funciones. ¿Qué ocurre con los límites de las funciones ahí? Y ahí viene aquí determinar algunos límites, estudiar algunos límites de funciones, ¿okay? Algo que se ha estado trabajando en clase. A mí lo que me interesa es estudiar un segundo límite, bueno, el teorema del acotamiento. Vamos a gastar unos minutos en volver a mirar el material que ahora pueden leer con bastante detalle. Este teorema que se llama teorema del compresor o el teorema del sándwich, nosotros lo ocupamos para establecer un límite básico, que es el límite trigonométrico. Recuerde, dice que si una función está atrapada entre dos y los extremos tienen un mismo límite, entonces eso arrastra en el centro, que tiene el mismo límite. Geométricamente lo que está ocurriendo es algo así. Y por ejemplo, si una función está atrapada entre esas dos que están ahí, 4 menos x cuadrado sobre 4 y 2 más x cuadrado sobre 2, ¿cómo podemos determinar el límite? ¿Podemos decir algo del límite cuando x tiende a 0? Bueno, como la función está atrapada por esas dos funciones y ambas tienen el mismo límite, en este caso es 1, entonces por el teorema del acotamiento, la función h tiene límite igual a 1 cuando x tiende a 0. Métricamente lo que está pasando es eso. Bueno, y aquí hay un listado de ejercicios que sería importante que lo vieran. Por ejemplo, asumiendo que esta desigualdad es válida, es cierta esta desigualdad,
Entonces, ¿qué podemos decir respecto del límite cuando x tiende a 0 de esta expresión? Bueno, este límite cuando x tiende a 0 es 1, y el límite que está en el lado eh, izquierdo también tiene límite 1, cuando x tiende a 0, es igual a 1, por lo tanto, el límite que está atrapado la expresión que está atrapada tiene límite 1. ¿Ok? Bien, los límites trigonométricos ya estudiamos bastante límite trigonométrico. Fíjate que el límite básico es este, que yo comenté con bastante detalle en clase, y lo que viene a continuación en la presentación es la prueba de que ese límite vale 1, es una prueba geométrica. Nosotros hicimos esta demostración en clase, aquí está hecha de manera un poco distinta, pero muy, muy similar al tratamiento que hicimos. Se obtiene una desigualdad de este tipo, o bien de este tipo, y se concluye que el límite del centro, lo que está dentro, es 1, por los teoremas anteriores. ¿Ya? Y después vienen algunas aplicaciones del cálculo de límites, un cambio de variable. En el problema B se hace de una manera distinta como lo planteamos en la clase. Problema B, en vez de nosotros quisimos en clase multiplicar por esta expresión para hacer aparecer un seno, porque el numerador nos quedaría menos seno cuadrado. Se puede razonar de esta manera. Esa es una identidad trigonométrica del ángulo doble para el coseno. Y entonces el cálculo de esta expresión es equivalente al cálculo de esta expresión. Bueno, y ahora hacemos el cambio de variable que se está indicando ahí, para concluir que el límite es 0. ¿Ya? Otra manera de hacer el mismo, de concluir lo mismo. Y aquí hay algunos problemas de cálculo de límites trigonométricos que podrían ustedes trabajar. A mí lo que me interesa, vamos a hablar de este tema ahora, pero me interesa saltarme y cerrar lo de límites. Vamos a abordar eh, la parte final de esta presentación, que es el cálculo de límites al infinito. Este es el que me interesa. Vamos a abordar este tema y lo de asíntotas. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el asunto? Miren, ahora lo que vamos a tratar, vamos a seguir con límites, pero vamos a pedir que la variable x aumente sin control. ¿Okay? Esencialmente, cuando el x se va a infinito. Aquí se está entendiendo infinito como un símbolo, que no es un número, sino que ese símbolo debe significar una cantidad sin límite o sin final. Piensen en infinito como una idea de grande, de muy grande. Entonces, para motivar la noción de límite cuando x se va al infinito, lo que nosotros hacemos es considerar la gráfica de esta función. Bueno, lo que está ocurriendo acá es que cuando la variable x aumenta, eso se va a indicar así. Vamos a precisar de esta manera, es un número positivo pero muy grande. Su imagen es pequeña, como se puede apreciar en esta parte. Cuando x se mueve hacia allá, su imagen se mueve, aquí está 0. Su imagen se mueve hacia acá, tiende a 0. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Significa, ¿cuál es la definición? Aquí se va a plantear la definición. La definición de límite. Aquí no se está dando la definición formal de límite. Yo la puedo dar acá. A ver, ¿cuál es la definición que vamos a considerar? Es esta. ¿Ok? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Demos la definición formal de límite. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a indicar. Vamos a decir que el límite, cuando la variable se va a más infinito, de f de x es igual a L, si
para todo epsilon mayor que 0, existe un número k mayor que 0, tal que si x es mayor que k, entonces su imagen f de x es pequeña. Esa diferencia es pequeña. Entonces acá debemos entenderlo igual como en la noción de límite. Entonces, si este es un número pequeño, nosotros queremos que sea pequeño porque estoy comparando un número más pequeño que él. Entonces, esto es pequeño, ¿cierto? O sea, f de x se parece a L. Y eso quiero que ocurra cuando x sea grande. Este es grande. Entonces, si x es grande, uno dice su imagen es pequeña. La imagen se acerca a L. Esa diferencia es pequeña. Grande. Fíjate que como k es mayor que 0, este número es mayor que 0. Es positivo. Eso es lo que está diciendo esa definición. Entonces, en el ejemplo, para f de x igual a 1 partido por x, uno dice, dado un número pequeño, existe un número grande. ¿Cuál podría ser el número? Bueno, el recíproco de este número, ¿cierto? Tal que si x es un número mayor que k, 1 sobre epsilon, entonces el recíproco de él es menor que epsilon. Entonces esta parte uno la escribe así, toda esta parte es el recíproco comparado con 0. Esto es igual a eso. Por lo tanto, cuando x es grande, 1 sobre x es pequeño. Pues aquí está, fíjate, si epsilon es un número grande, este pequeño, este número k es grande. Entonces, de esa manera vamos a entender los límites al infinito. Esta es la definición. Esta es la definición. Y lo que se ha hecho acá es mostrar con esta definición esto que ocurre geométricamente. ¿Okay? Entonces debe tenerse presente esa situación. Ahora, también tiene, para esta gráfica, también tiene sentido considerar el límite cuando x se va a menos infinito. Bueno, y la definición de menos infinito es similar a lo anterior. Uno podría decir el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es m, si x más chico que menos k implica f de x menos m es menor que epsilon. O sea, lo que estamos diciendo ahora es que ahora este k es grande, tengo bastante interferencia, bastante inestable en mi internet, creo que seguramente se dieron cuenta. Este ya es negativo, es como un grande negativo. Si x está muy a la izquierda, f de x menos m es menor que epsilon. Estamos diciendo que esa diferencia es pequeña. ¿Ok? Pequeña. Entonces, infinito permite describir el comportamiento de una función cuando los valores, ya. Cualquier cota finita, fíjate. Cuando los valores de su dominio rebasan cualquier cota finita. Aquí está la idea de que el x crece, es rebasar. Este k que aparece, el cual x más grande, este k ya es grande. Este x lo rebasó. Si x es más grande aún, su imagen se acerca, obvio. Si x es más grande, entre comillas, negativamente,
su imagen se acerca. ¿Ok? Bueno, en general, que hay algunos otros ejemplos. En general, nosotros podemos, vale, coloquemos acá, vale, si tomamos un número positivo, cualquiera, límite cuando x se va a más infinito, que es un límite básico, uno puede probar, independiente de la potencia, este límite es cero. ¿Ok? Este lo vamos a ocupar para hacer algunos cálculos. Ya, toda la álgebra de límites funciona para este tipo de límites. ¿Ok? Sin ningún tipo de contratiempo. Veamos, a ver. Usando el álgebra, calcular los siguientes. Bien, fíjate, aquí está usando el álgebra de límites. Aquí está calculando este límite. Este límite que está acá es cero. Aquí se lo está calculando por el álgebra, porque para acentuar las propiedades del álgebra de límites. Bueno, ese límite es ese que está ahí. A infinito, infinito, infinito. Infinito. En este caso es menos infinito. Ese límite es cero. ¿Ya? Veamos algunos ejemplos de límites. Este es bien interesante. Vamos a calcular el límite cuando x se va a infinito de esta expresión, que es un cociente de polinomio. Esta es una función racional. Un cociente de polinomio, lo dijimos en su momento, hace bastante tiempo, es una función racional. Una función racional es una fracción cuyo numerador y denominador son polinomios. Bueno, y ¿cómo calculamos el límite cuando x se va a infinito? Bueno, ¿qué dice la regla? ¿Qué es lo que está detrás en el cálculo? En el cálculo está ocupar reiteradamente esta propiedad, este límite. Es decir, expresar la fracción en términos de fracciones que involucran esta expresión. Entonces lo que está haciendo, lo que se hace acá, es dividir por la mayor potencia que aparezca en toda la fracción. Aquí la mayor potencia es x cubo. Así que si se divide por x cubo, tanto el numerador como el denominador, ¿ok? Si se divide por x cubo, tanto el numerador como el denominador, ahí, y aquí también, entonces queda la expresión que sigue al lado. Y ahora entonces se puede trabajar la expresión usando el álgebra de límites. ¿Ya? Usando el álgebra de límites. El límite del numerador es 7, porque este tipo aporta límite 0. El límite del denominador es 2, porque este tipo aporta 0. Así que el límite es 7 medios. Veamos un segundo ejemplo. Queremos calcular el límite de esta expresión ahora. Dividimos por el mayor exponente que aparece, que es x cuadrado. Si dividimos el numerador y el denominador, quedan estas expresiones. Siempre uno tiene que fijarse cuando calcula el límite que el denominador no tenga límite 0. Bueno, en este caso el límite es 3, así que podemos calcular. Fíjate que el límite entonces nos va a dar 0. En este caso, al dividir por la mayor potencia, el numerador, nos quedan expresiones en las cuales el límite es 0. ¿Ya? Uno puede generalizar esta regla como sigue. ¿Ya? ¿De qué manera? Si f es una función racional, entonces uno puede decir lo siguiente: si f es un polinomio, si p es un polinomio y q es otro polinomio, de grados n y m distintamente, por lo tanto, a sub n y b sub m son distintos de 0, entonces el cálculo del límite cuando x se va a infinito es dividir por la mayor potencia, y aquí va a depender de lo siguiente. Bueno, si el numerador y el denominador tienen el mismo grado, se divide por x elevado a esa expresión, y el límite nos va a dar el que está indicando acá. Si el grado del denominador es mayor, el límite va a dar 0, y este es el interesante. Si el grado del denominador es mayor,
es menor que el grado del numerador, el límite da infinito. Este es el caso que vamos a explicar a continuación. Mira, veamos un ejemplo. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? A ver, ya se abordó el primer caso, entonces calculemos el límite cuando x se va a más infinito. Aquí pongamos un polinomio, por ejemplo, 2 más 3x cubo, ¿por qué es 3? 2 más 4x cubo, ¿ok? Partido por, dividido por x más 1. Ya, entonces, ¿qué dice la propiedad aquí? Bueno, uno lo que hace es dividir por el mayor exponente. En este caso, el mayor exponente es 3. Así que si uno divide por x cubo, ¿ok? Nos va a quedar lo siguiente. En el cálculo, esto es igual al límite cuando x tiende a 0, a más infinito, perdón. Hagamos la división. Aquí queda 2 partido por eh, x cubo más 4 dividido todo por 1 partido por x cuadrado más 1 partido por x cubo. Fijarse que cuando calculamos el límite en el denominador es 0 y el límite en el numerador es 4. Entonces, este tipo tiende a 0, cuando x se va a infinito, este tipo tiende a 0 y este tipo tiende a 0. Entonces, ¿qué ocurre acá? Lo que ocurre acá es que el límite formalmente quedaría una expresión como esta, que no la podemos escribir, pero la que tenemos que interpretar. Esto que está acá, lo vamos a interpretar como más infinito. El límite es infinito. ¿Ok? 4 sobre 0 es más infinito. Nosotros dijimos en clase que cuando el denominador es 0 en el límite y el numerador no había límite, no existía el límite, y ahora vamos a interpretarlo de esa manera. Bueno, el límite va a dar infinito en este caso, y habría que explicar por qué. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Mira, propiedad. Propiedad. Propiedad es la siguiente, mira. Si el límite cuando, esto vale en general, si el límite cuando x va más infinito de f de x es L, distinto de 0. Y el límite cuando x tiende a más infinito de g de x es más infinito. Póngase que ese límite es más infinito. Entonces, el límite del producto, si tenemos un producto de dos funciones, una que se va a infinito y otra que tiende a algún número, entonces esto va a ser infinito. En realidad va a ser más infinito si el era positivo y menos infinito si el era negativo. Pero de cualquier manera el límite no existe, ¿vale? Crece. Lo cual es más o menos razonable porque en ese producto, en este producto, lo que está diciendo que uno de los factores crece demasiado y se está multiplicando por un número distinto de 0. Entonces el producto crece mucho, bueno, pero va a crecer dependiendo de si del signo de esto, esencialmente. ¿Ya? Entonces, este 4 sobre 0, que uno va a escribir en la práctica infinito, como está puesto acá, ¿ok? Sale por esta razón. Voy a gastar un poco de tiempo en contar esta razón. Porque este límite que está acá, en realidad lo que va a ocurrir es esto. Mejor. Este límite lo podemos escribir de esta manera. ¿Ya? X tiende a más infinito de 2 más 4x cubo. Lo que vamos a hacer es dividir o factorizar, mejor dicho, el numerador y el denominador por el mayor exponente que tiene. Voy a colocarlo ahí.
Hace tiempo que no escribo con esto y se nota. Ya, entonces, vamos a factorizar el numerador por x cubo. Ahí. Entonces nos queda 2 partido por x cubo más 4. Y el denominador lo podemos factorizar por x. X factor de 1 más 1 sobre x. ¿Ok? Entonces nos queda el producto de dos funciones. Esta expresión es igual a este límite, que es x cuadrado por esta expresión. X cubo más 4 partido por 1 más 1 partido por x. Nos queda así. Bueno, entonces aquí estamos en las condiciones de la propiedad que estamos indicando abajo. Este término se va a más infinito y este término tiende a 4. Por lo tanto, este límite es más infinito. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos una situación como esta, lo que está detrás es esta idea. El término crece. ¿Ya? Bueno, eso es más o menos el último caso entonces que aparece aquí, en esta regla. Ahora esto vale siempre, ¿ah? Es decir, podemos trabajar con expresiones que no tienen por qué ser exponentes naturales enteros. Em, funciona siempre si este numerito es mayor que el que aparece acá. ¿Ok? Independiente si son enteros o no. Aquí se está trabajando con polinomios. Entonces, mira, déjenme plantear un ejemplo de esto. Mira, a ver, déjenme plantear un ejemplo de esto. Calculemos el siguiente límite. Límite cuando x tiende ¿a dónde? A más infinito, de 4x partido por eh, raíz de x cubo más menos 2x más 1. ¿Cómo calcularíamos este límite? ¿Sí? Entonces vamos a seguir la misma regla. Vamos a seguir la misma regla. Fijarse que aquí el numerador tiene grado 1 y el denominador, ¿cuál es el grado? Bueno, uno podría pensar que es grado 3, pero hay que tomar en cuenta la raíz. Este tiene grado, y aquí no podemos hablar de grado, o voy a colocarlo así mejor, exponente, así estoy siendo bastante más riguroso. Este tiene, el exponente es 1, y este tiene exponente x 3, pero en realidad no es 3, hay que tomar en cuenta la raíz. 3 medios, ese es el exponente, ¿ok? Es x cubo, es x cubo. Entonces, vamos a dividir por el mayor exponente, de acuerdo con la propiedad, no sé qué pasa acá, de acuerdo con la propiedad, el grado del denominador, el exponente del denominador es mayor que el exponente del numerador, así que el límite debería ser 0, tenemos que poner en evidencia eso. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por el mayor exponente, que en este caso es 3 medios. 1 sobre 3 medios, 1x elevado a 3 medios. 3 medios. Entonces, ¿cómo nos queda acá? Entonces, esto es igual al límite cuando x tiende a más infinito. Si nosotros dividimos, queda 4 partido por x elevado a un medio, denominador, raíz de x cubo, aquí, bueno, menos 2x más 1,
estamos dividiendo por x elevado a 3 medios. Entonces esto nos queda igual, límite cuando x tiende a más infinito, 4 partido por xq, 1 medio, partido por, y aquí podemos ingresar todo dentro de la raíz. Voy a hacer un paso más, xq menos 2x más 1, partido por x cubo, ¿tá? Y entonces nos queda límite cuando x se va a más infinito, de 4 partido por x elevado a 3 medios, es un medio, perdón, acá, un medio, partido por la raíz de, separamos la fracción, 1 menos 2 partido por x cuadrado, más 1 partido por x cubo, 1 sobre x cubo. Bueno, y entonces con esto llegamos a que, fíjate que esta parte tiene límite, ahora 0 partido por raíz de 1 menos 0 más 0, así que el límite es 0. ¿Ok? Siguió la misma regla, pero ahora no con grados, sino con exponentes. Aplica el mismo principio. ¿Ok? Nosotros, como para ir cerrando esto, calculemos el límite cuando x tiende a dónde, a más infinito. Lo tenía por aquí. ¿Dónde está? Cuando x tiende a más infinito, ¿de qué? De raíz de x más 5 menos raíz de x, ahí, menos raíz de x. ¿Cómo calculamos ese límite? Fíjate que separadamente tenemos esta expresión, ambos términos se van a infinito, así que tenemos lo que llamamos una determinación del tipo infinito menos infinito. Bueno, ¿cuál es el truco acá? Voy a colocar que aquí es racionalizar. Esta es la expresión. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a racionalizar? Porque en los límites al infinito, al menos de este tipo, uno compara fracciones y exponentes. Entonces hay que transformar esta expresión en una fracción. Entonces, naturalmente uno podría, en esta parte, esta expresión queda igual a la siguiente, límite, nos queda igual a lo siguiente, que es el límite cuando x tiende a dónde, nos queda el límite cuando x tiende a más infinito de raíz de x más 5 menos raíz de x, esto está multiplicado por raíz de x más 5 más raíz de x dividido por raíz de x más 5 más raíz de x. Entonces, si se fijan bien acá, cuando nosotros hacemos la racionalización, nos queda igual a límite, cuando x tiende a más infinito, de x más 5 menos x partido por, esto nos va a quedar una fracción, muy parecido al problema anterior, x más 5 partido por más raíz de x. Entonces nos queda de esta forma, límite, cuando x tiende a más infinito, de 5 partido por
raíz de x más 5 más x. Y este problema es similar al problema al problema anterior. El grado el exponente del numerador este es 0. Este tiene exponente 0 y esta expresión tiene exponente 1/2. Entonces este límite va a dar 0. ¿Ok? Eso lo tenemos que poner en evidencia dividiendo por x elevado a 1/2 ahí. Nosotros dividimos acá. Aquí nos va a quedar 1 más, estamos dividiendo por esta expresión que está aquí, 1 más 5 sobre x más 1. Bueno, y este límite va a dar 0 sobre 1, que es 0. ¿Ok? 0 sobre 1, que es 0. Ok. Bueno, entonces de esa manera nosotros podemos... ya. Tenemos entonces. Bien, límites exponenciales y logaritmos. Ya habíamos tratado esto ya habíamos definido esta parte. Ya habíamos definido en clase este límite y este. Con un cambio de variable, este límite se puede expresar así, de esa forma. Son equivalentes. El cambio de variable entonces ahí. Si hacemos u igual 1 más x, ¿sí? El cambio de variable, perdón, no es 1 más x, el cambio de variable es 1 partido por x. ¿Ok? Entonces, cuando x tiende a 0, el u tiende a infinito. Y por lo tanto de acá el x queda 1 sobre u. Y entonces al reemplazar nos queda esta expresión. ¿Ok? Para no... Por lo tanto el límite, el número e se puede encontrar de esta manera o bien de la otra. ¿Ya? Aquí hay algunos ejemplos, algunas otras cosas más que hay que tener presente, que son estas. Este límite es 0 en general, en general, para a mayor que 0. Límite cuando x tiende a más infinito de a elevado a x, este límite va a ser más infinito si a es mayor que 1, va a ser 0 si 0 menor que a menor que 1. Bueno, y va a ser 1 cuando a es 1, ¿ya? No hay mucho misterio ahí, ¿ya? Entonces, el límite que tenemos, esto es en el caso general de un exponente cualquiera. Ya, calcular los siguientes límites. Calculemos los siguientes límites. Cuando x tiende al infinito. Límite, tenemos una expresión como esa. Estamos calculando el límite. Cuando x se va a infinito. En el segundo caso. Unos límites interesantes acá. A ver, cuando x tiende a menos 2, bueno, aquí es simplemente evaluar. No hay ningún problema con esta expresión. Así que uno simplemente evalúa en el primero. Menos 8. ¿Cómo calculamos el límite de la expresión que aparece ahí? Bueno, esto ya lo habíamos comentado en clase. Tenemos que formar la expresión a elevado a x menos 1 partido por x. Tenemos que formar esa expresión. Bueno, y lo que hacemos es dividir por x y llegamos a esta expresión. ¿Y cómo calculamos el tercer límite? Vamos a calcular el tercer, Ese está emparentado con esta versión.
¿ok? Y lo que se hace, podemos hacer un cambio de variable ahí, u igual menos 2x, y de ahí llegar a formar esta. Fíjate que ahí queda un menos 1, pero esto por propiedad de potencia queda escrito así, queda ahí a la menos 1. Y ahí el otro límite de la exponencial, queremos calcular el límite de esta expresión, vamos a acotar la expresión por 2 con el mismo límite, que es de esa desigualdad conocida. Tenemos que el a menos x por coseno está acotado por esas dos expresiones y por tanto este límite es 0. Ya, antes de hablar de síntota, vamos a calcular otro límite más. Ponemos otro límite. A ver, como para ir cerrando. Calculemos el límite cuando x tiende, ahora, tengo por aquí. Se me pierde esto. Por ejemplo, aquí. 2 elevado a x menos 3 elevado a x. Esto más infinito. Partido por 4 elevado a x menos 7 elevado a x. Y aquí vamos a razonar de la misma manera como con polinomios. Este problema es muy parecido a un problema de un polinomio partido por polinomio. Aquí, o sea, este cálculo es muy parecido a calcular cosas así, x cuadrado más x más 1, partido por x cubo más 2x menos 2. Fíjate, en este tipo de límites, lo que uno se fija en el grado, cuál es el mayor grado, y divide por él. ¿Cuál es el equivalente en este tipo de límites? ¿Cuál es la mayor base? ¿Cuál es la mayor base que aparece? Bueno, la mayor base es 7. ¿Ok? Así que lo que vamos a hacer es dividir las dos expresiones por 7x. Eso es lo que vamos a hacer. Ese sería el equivalente. La mayor base es 7. Entonces, aquí lo que hacemos, esto es igual a límite, cuando x se va a más infinito, de 2x, 7x, menos 3x, 7x, partido por 4x, 7x, menos 1. Y nuevamente propiedad de potencia, límite cuando x tiende a más infinito, 2, 7x, menos 3, 7x, partido por 4, 7x, menos 1. Y resulta que cada uno de estos límites es 0, cuando el x se va a infinito. ¿Por qué? Porque la base es menor que 1. La base es menor que 1. Eso lo habíamos dejado escrito acá arriba. Ahí está. Aquí, ¿no? Si la base está entre 0 y 1, el límite es 0 cuando nos vamos a más infinito. Y eso es lo que estamos ocupando en esta parte. Ahí. Así que este límite es 0. Si la misma base aparece en el numerador y denominador, el límite va a dar, bueno, lo que uno espera que dé, ¿no? Ese límite. Y otro límite, antes de ver lo que es asíntota, que es el último tema, más infinito, ¿de qué? ¿De qué expresión? A ver, más infinito de algo de la forma 2 más x, 3 más x, elevado a 6x. ¿Ok? Vamos a calcular este límite. ¿Cuál es el límite que está? ¿Cuál es el límite que vamos a utilizar ahí? Este. 1 más alfa partido por x. Ese es el límite que vamos a ocupar acá. Elevado a x. Cuando x se va a infinito. Y esto es e elevado a alfa. Comentamos en la clase cómo se deduce eso. Bueno, entonces hay que forzar que aparezca esta expresión. Que aparezca esa expresión. Entonces lo que podemos hacer acá es lo siguiente.
esta parte podemos dividir numerador y denominador por x, entonces nos quedaría así. 1 más 2 versus x partido por 1 más 3 versus x. Luego, esto queda igual al límite, cuando x se va a infinito, de. Usemos todas las propiedades de potencia. 1 más 2 sobre x, 6x, partido por 1 más 3 sobre x, elevado a 6x. ¿Okay? Entonces esto es igual al límite, cuando x se va a más infinito. Bueno, podemos colocar exponente 6 acá. 1 más 2 tercios, partido por 1 más 3x, ¿cierto? Elevado a x, y todo esto está elevado a 6. Y entonces calculamos el límite de lo que está dentro. ¿Okay? Entonces nos quedaría límite toda la clase he tenido problemas con esto, ¿eh? Toda la clase he tenido problemas con el contacto. Bueno, no ha resultado. Problema con la conexión y problema con el Zoom. Será el temporal de repente. Ya límite partido por 1 más 3. 1 más 3 partido por x, elevado a x, elevado a 6. Fíjate que esto nos queda así. Está elevado a 6. Y ahora calculamos el límite de la expresión. Entonces esto nos queda igual a e elevado a 2 partido por e elevado a 3, elevado a 6. Bueno, y esta expresión es e elevado a menos 1, elevado a 6, e elevado a menos 6. ¿Ok? Llegamos a ese límite que está. Bueno, entonces, como para ir cerrando, estudiemos como una aplicación de los límites al infinito, las asíntotas. Bueno, a ver, ¿en qué nos tenemos que fijar cuando trabajamos? ¿Qué es lo que es una asíntota? Bueno, una asíntota es una recta, pensemos en una recta, que tiene la propiedad de pegarse a la gráfica de la función. La gráfica de la función se pega a una línea, ¿ok? Esa es una asíntota. Vamos a considerar aquí asíntotas horizontales y oblicuas. Esta es una asíntota. No hay ninguna, la gráfica puede intersectar a la recta, puede ocurrir, podría ocurrir que intersecta a la recta, ¿sí? Entonces, cuando el X es muy grande, la gráfica de la curva con la recta se confunde un poco en el infinito. Entonces, hay tres tipos de asíntotas que vamos a considerar. La horizontal, ¿cuál es la gráfica, cuál es la asíntota horizontal? Bueno, cuando nosotros tomamos el límite al infinito, y ese límite existe, a más o menos infinito, la recta y igual b es una gráfica horizontal. La recta es asíntota vertical cuando
aparece infinito en el límite, ya, esto no hemos hablado todavía de ese tipo de expresiones, ya, a ver si lo podemos comentar un poco más adelante, y la recta es oblicua, la asíntota es oblicua cuando tiene esta ecuación, esta es la ecuación de la recta, mx más b. ¿Cuándo va a ser una recta, una asíntota oblicua? Cuando pasa esto. Aquí está la idea geométrica. Fíjate lo que está diciendo acá. Cuando ocurre esto, está diciendo que la gráfica de la función se va a pegar a la recta. Los valores de m y de n y de b se pueden obtener de esta forma. Ese límite, y una vez que obtienes m, obtienes b de esa forma. Este tiene que existir. Ese no existe, es porque no tiene pendiente, y por lo tanto no hay asíntota. Veamos un ejemplo acá. Bueno, aquí hay un ejemplo un poco más sofisticado. Tenía otro ejemplo un poco más simple que ese. Tengo por aquí. Mira por acá el ejemplo. Bueno, en este ejemplo que está ahí, a ver, veamos. Dada la función h definida por h de x igual, determinar las asíntotas. ¿Posee alguna asíntota? Bueno, lo que hacemos es vamos a considerar, lo primero que hacemos es si tiene asíntota horizontal. Vamos a tomar el límite cuando x se va a infinito. ¿Qué pasa cuando el límite cuando x tiende al infinito? ¿Qué pasa cuando el límite se va al infinito? Bueno, lo que hacemos es racionalizar, como aparece ahí, y nos queda en este caso, nos queda en este caso nos queda como sigue. Si nosotros racionalizamos acá, nos queda como sigue. El mismo ejemplo que hicimos antes, vamos a dividir por, multiplicar y dividir por la expresión. Si hacemos el álgebra, llegamos a esta expresión que está acá, a esa expresión que está ahí. Bueno, y eso tiene límite 0 porque el denominador tiene exponente 1. El numerador tiene exponente 0, así que si uno divide por la raíz, si uno divide por la raíz, entonces se llega a que el límite es 0. Por lo tanto, la recta y igual 0 es una asíntota. Bien, veamos un segundo ejemplo, nos queda un minuto, así que vemos la función f de x igual a 3x cuadrado, 3x cubo más 4x cuadrado menos x más 1, partido por x cuadrado más 2. Entonces vamos a estudiar las asíntotas. Veamos las asíntotas. Entonces, 1. Horizontales. ¿Qué vamos a calcular acá? Bueno, tenemos que calcular el límite cuando x se va a infinito de f de x. Bueno, en este caso, fijarse que el numerador tiene grado mayor que el denominador, así que este límite va a ser infinito cuando x tiende a infinito. Y en el otro caso va a ser menos infinito. Tenemos que analizar, como la función está definida en toda la recta, va a ocurrir esto. Así que no hay asíntotas horizontales. No hay asíntota horizontal en este caso. Oblicuas. ¿Habrá una asíntota oblicua?
¿Qué es lo que hacemos acá? Bueno, lo que vamos a hacer es tomar la función y la vamos a dividir por x, y vamos a tomar el límite. Y ahora sí esta tiene límite. Nosotros dividimos por x, se emparejan los grados. Más 4x cuadrado menos x más 1, y lo vamos a dividir por, lo vamos a multiplicar por x cubo más 2x. Entonces, el límite, en este caso sí va a existir, y va a ser el valor de la pendiente, de f de x versus x, que es el límite de la expresión que está ahí, que sabemos que ese límite va a dar 3 sobre 1. X tiende a más infinito, va a dar 3 sobre 1. Este grado es igual con S, así que si uno divide por x cubo, lo voy a volver a escribir acá. 3 más 4 partido por x, más 1 partido por x cuadrado, más 1 partido por x cubo, dividido todo por 1 más 2 partido por x cubo. Bueno, este límite da 3. Así que la pendiente es 3. ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, vamos a encontrar b. De acuerdo con la fórmula, b es el límite cuando x se va a más infinito de f de x, vamos a restarle 3x. ¿Ok? ¿Cuánto nos queda si le restamos 3x? Bueno, ahí, ¿cuánto queda acá al restar? Nos queda límite cuando x tiende a infinito de 3x cubo más 4x cuadrado menos x más 1 partido por x cuadrado más 2, y le vamos a restar menos 3x. Entonces esto nos queda, después de hacer todo el álgebra acá, fíjate que en este caso se va a cancelar la potencia cúbica, ¿sí? Al multiplicar esta expresión, se cancela el cúbico, nos queda solamente algo cuadrático, que es esto, 4x cuadrado, menos, aquí queda menos 6, menos 7x, ¿cierto? Menos 7x, menos 7x más 1, partido por x cuadrado más 2. Y este va a tener límite 4, porque los grados son iguales. Dividimos por x cuadrado. Entonces, por lo tanto, así, la recta igual 3x más 4 es asíntota oblicua de la función de igual f de x. ¿Ok? Aquí tenemos una de las primeras aplicaciones de la límite al infinito entonces. ¿Ok? Bien. Bien, dejémoslo hasta acá. Mi conexión ha bajado, mi velocidad ha bajado bastante. Voy a dejar de compartir acá. Voy a tener la grabación. Bueno, joven, vamos a retomar desde acá voy a volver a retomar en la clase presencial de la próxima semana algo de esto. Ha salido bastante entrecortado.